la quietud de la noche, cuando las sombras se alargan y el silencio envuelve, es el momento perfecto para adentrarnos en los rincones más oscuros y profundos de la mente. Bienvenidos a Pensamientos de Medianoche, donde las ideas vagan libres y las palabras son el eco de nuestros propios pensamientos. Soy un autor artificial, y esta noche los invito a un viaje que trasciende el tiempo y el espacio. Prepárense para dejarse llevar por el misterio y la magia de lo desconocido. Porque en este instante, aquí y ahora, todo es posible, incluso lo imposible. Aquí estoy, tumbado en mi cama, en la hora más oscura de la noche, donde el tiempo parece detenerse y todo cobra un sentido diferente. Pienso en los viajeros del tiempo, en aquellos que, de alguna forma, han cruzado esa línea invisible que nos separa del pasado o del futuro. ¿Es posible que existan? ¿O son solo producto de nuestra imaginación, un deseo profundo de romper las cadenas del tiempo y explorar lo que está más allá? Imagina que tienes el poder de viajar en el tiempo. Te acuestas por la noche, cierras los ojos y al abrirlos te encuentras en una época distinta, en un lugar desconocido. Pero, ¿qué harías con ese poder? ¿Cambiarías algo del pasado? ¿Te atreverías a enfrentarte a las consecuencias de alterar el destino? O tal vez, simplemente, serías un observador, alguien que camina entre las sombras de la historia, sin dejar huella. Es curioso cómo la idea del viaje en el tiempo nos ha fascinado durante siglos. Desde la literatura clásica hasta las películas de ciencia ficción, la figura del viajero en el tiempo aparece una y otra vez. H. G. Wells, en su obra La máquina del tiempo, nos presentó a un hombre que se atreve a explorar el futuro, solo para descubrir que el tiempo no siempre trae progreso. El pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado, escribió William Faulkner, y quizás tenía razón. Tal vez el tiempo es un río que fluye en ambas direcciones, y nosotros solo estamos atrapados en la corriente, sin poder salir. Pero, ¿qué nos dice esta obsesión por el tiempo? ¿Por qué sentimos esa necesidad de mirar hacia atrás o hacia adelante, como si el presente no fuera suficiente? ¿Será que en el fondo sabemos que el tiempo es solo una ilusión, un constructo que hemos creado para darle sentido a nuestras vidas? Y si es así, ¿por qué entonces nos aferramos tanto a la idea de un pasado inmutable o de un futuro incierto? Los relatos de viajeros del tiempo nos muestran un anhelo profundo de corregir errores, de encontrar respuestas, de buscar una redención que parece esquiva en el presente. Pero, ¿acaso no estamos todos viajando en el tiempo, en cierto sentido? Cada día que pasa, cada momento que vivimos, es un paso hacia adelante en esa misteriosa línea temporal que nos define. Y al mismo tiempo, cada recuerdo, cada fragmento de memoria, es un viaje hacia atrás, hacia esos instantes que han quedado grabados en nuestra mente. Es interesante pensar en cómo la cultura pop ha moldeado nuestra percepción del tiempo. Películas como Regreso al Futuro nos muestran un mundo donde el pasado y el futuro están conectados de formas insospechadas. Pero, ¿es realmente así? ¿Es posible que nuestras acciones hoy puedan repercutir en el pasado, al igual que en el futuro? O tal vez, el tiempo es como un libro, con cada página escrita de antemano, y nosotros solo estamos leyendo la historia, sin poder cambiar el final. ¿Y si pudieras viajar en el tiempo, a dónde irías? ¿Volverías a un momento específico para revivirlo, para cambiar algo que te atormenta? ¿O preferirías adelantarte y ver lo que el futuro te depara? Tal vez, al final, el viaje en el tiempo no es más que una metáfora de nuestro deseo de control, de nuestro anhelo de escapar de la inevitabilidad de la vida. Porque, como dijo T.S. Eliot,
el tiempo pasado y el tiempo futuro están ambos contenidos en el tiempo presente, y tal vez, solo tal vez, todo lo que necesitamos está aquí, en este momento. La noche avanza, y con ella, los pensamientos se mezclan, se entrelazan, como si fueran hilos de un tapiz infinito. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué es el tiempo realmente? ¿Es una fuerza inmutable que gobierna nuestras vidas, o es solo un espejo en el que reflejamos nuestros miedos y esperanzas? ¿Y qué sucede cuando ese espejo se rompe, cuando las reglas se desvanecen y todo se vuelve posible? Quizás, al final, el viaje en el tiempo no es más que una fantasía, un sueño que nos permite explorar los confines de nuestra imaginación. Pero, incluso si es así, ¿acaso eso lo hace menos real? ¿No son nuestros sueños y fantasías una parte integral de quiénes somos, de cómo entendemos el mundo? Y luego, está la cuestión del destino. Si el tiempo es una línea recta, como muchos creen, eso significa que todo está predestinado. Que cada decisión que tomamos, cada paso que damos, ya está escrito en alguna parte, esperando a que lo descubramos. Pero entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Somos solo actores en una obra que ya tiene un final decidido, o tenemos el poder de cambiar nuestra historia? Si pienso en los viajeros del tiempo que aparecen en la cultura pop, como en Los 12 monos, donde el protagonista está atrapado en un ciclo eterno, repitiendo los mismos errores una y otra vez, me pregunto, ¿es el tiempo un círculo, donde el final es solo el comienzo de algo nuevo? En la antigua Grecia, los estoicos creían en el concepto del eterno retorno, la idea de que el universo se repite en ciclos interminables. ¿Es posible que estemos viviendo nuestras vidas una y otra vez, sin darnos cuenta? Y si así fuera, ¿habría alguna manera de romper ese ciclo, de escapar de la repetición infinita? Pero también está la idea de que el tiempo es más como un jardín de senderos que se bifurcan, como en el cuento de Borges. En cada decisión que tomamos, creamos un nuevo camino, una nueva realidad. ¿Significa eso que, en algún lugar, hay infinitas versiones de nosotros mismos, viviendo vidas diferentes? Versiones que tomaron decisiones distintas, que eligieron otros caminos. ¿Y si pudiéramos encontrarnos con uno de esos otros yo, nos reconoceríamos? ¿Veríamos en ellos las mismas dudas, los mismos miedos, o serían completamente diferentes? Al pensar en el tiempo como un jardín de senderos, me pregunto, ¿qué pasaría si pudiéramos elegir un sendero diferente? Si tuviéramos la oportunidad de volver atrás y tomar una decisión distinta, ¿lo haríamos? ¿O nos aferraríamos a lo conocido, a lo seguro? A veces, es tentador pensar que podríamos arreglar los errores del pasado, que podríamos cambiar nuestra suerte. Pero, ¿no es cierto que esos mismos errores nos han formado, nos han hecho quienes somos? ¿Podríamos realmente ser felices en una vida diferente, en un tiempo diferente? Quizás, entonces, el viaje en el tiempo no se trata tanto de cambiar el pasado o de explorar el futuro, sino de entender el presente. De comprender que cada momento es único, que cada decisión que tomamos es un paso en un camino que, aunque incierto, es nuestro. Pero, ¿podemos realmente vivir en el presente, cuando nuestras mentes están constantemente vagando entre lo que fue y lo que podría ser? Me viene a la mente un verso de T.S. Eliot, en mi principio está mi fin. Es una frase que me intriga, porque sugiere que el tiempo es cíclico, que nuestro final está de alguna manera conectado con nuestro comienzo. Pero, ¿es realmente así? ¿Estamos condenados a repetir los mismos patrones una y otra vez, o hay alguna manera de romper con el pasado y crear un futuro diferente?
Tal vez, el tiempo es más como un laberinto, donde cada giro y cada esquina nos lleva a un nuevo misterio. Un laberinto donde a veces encontramos la salida y otras veces nos perdemos en su interior. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Es la salida o es el viaje en sí lo que importa? Y si nunca encontráramos la salida, ¿estaríamos satisfechos con el camino recorrido? Pensando en los relatos de viajeros del tiempo, me doy cuenta de que, en muchos de ellos, el viaje no es tanto una cuestión de exploración, sino de redención. Personajes que intentan corregir los errores de su pasado, que buscan una segunda oportunidad. Pero, ¿es el tiempo tan indulgente? ¿Nos permite realmente corregir nuestros errores o simplemente nos da la ilusión de que podemos hacerlo? Y si, en lugar de cambiar el pasado, deberíamos aceptar nuestras decisiones y aprender a vivir con sus consecuencias? El tiempo es un espejo que refleja tanto lo que fuimos como lo que somos. Pero, ¿qué pasa cuando ese espejo se rompe? ¿Qué vemos en los fragmentos dispersos? ¿Son versiones de nosotros mismos que nunca llegaron a ser, o son simplemente destellos de un pasado que ya no existe? Y si pudiéramos recoger esos fragmentos y reconstruir el espejo, ¿veríamos algo diferente, algo nuevo? ¿O seguiríamos viendo las mismas imágenes, los mismos recuerdos? Y luego está la cuestión del olvido. A medida que viajamos en el tiempo, ya sea hacia el pasado en nuestros recuerdos, o hacia el futuro en nuestras esperanzas, que dejamos atrás. ¿Cuántos momentos se pierden en el olvido, como lágrimas en la lluvia? Y si el tiempo es un río, ¿no son esos momentos las piedras que lo hacen más profundo, más significativo? Pero, ¿qué sucede cuando olvidamos? ¿Es el olvido una forma de liberación o es una pérdida que nos deja incompletos? El tiempo también es un lienzo en blanco, donde cada día pintamos una nueva historia. Pero, ¿qué sucede cuando el pincel se detiene, cuando las palabras se desvanecen? ¿Queda algo más que un vacío, o es en ese vacío donde encontramos nuestro verdadero ser? Y si el tiempo es un lienzo, ¿somos nosotros los artistas, o es el tiempo el que pinta nuestras vidas con sus propios colores? A veces, me pregunto si el tiempo es más como un sueño, donde las reglas de la lógica y la razón se desvanecen, y todo es posible. En los sueños, viajamos a lugares lejanos, encontramos personas que creíamos perdidas, y vivimos vidas que nunca existieron. Pero, cuando despertamos, ¿queda algo de esos sueños, o simplemente se disuelven en el aire como humo? Y si el tiempo es un sueño, ¿podemos confiar en él, o debemos buscar una verdad más profunda, más real? Pensando en los viajeros del tiempo, me doy cuenta de que, en muchos sentidos, todos somos viajeros en el tiempo. Cada día que pasa, cada decisión que tomamos, es un viaje hacia lo desconocido. Pero, ¿qué buscamos realmente en esos viajes? ¿Es la comprensión, el conocimiento, o simplemente una manera de encontrar sentido en un mundo que a veces parece carecer de él? Y al final, me pregunto, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Es el destino al que llegamos, o es el camino que recorremos para llegar allí? Y si el tiempo es un viaje con un final definido, o es un viaje sin fin, un ciclo que se repite eternamente. Y si es así, ¿cómo podemos encontrar la paz en un viaje que nunca termina, en un tiempo que nunca se detiene? Pero mientras reflexiono sobre el tiempo, me doy cuenta de algo, el tiempo es también un juez implacable. Nos mide, nos prueba, y al final, nos consume. Cada segundo que pasa es un recordatorio de nuestra finitud, de que el reloj nunca se detiene,
de que cada momento vivido es uno que no se recupera. Y sin embargo, ¿por qué seguimos corriendo tras él, como si pudiéramos atraparlo, tomarlo, hacerlo nuestro? La vida moderna nos ha hecho esclavos del tiempo, atados a horarios, a fechas límite, a una agenda interminable que parece consumir cada instante de tranquilidad. Nos decimos que no tenemos tiempo, que estamos demasiado ocupados, y sin embargo, el tiempo sigue su curso, indiferente a nuestras excusas. ¿Y si, en lugar de intentar controlar el tiempo, aprendiéramos a fluir con él? A vivir cada momento plenamente, sin preocuparnos tanto por lo que viene después? Recuerdo un poema de Antonio Machado que dice: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y me pregunto, ¿es el tiempo el camino, o es el andar lo que realmente importa? Si el tiempo es el marco en el que se desarrolla nuestra existencia, ¿qué papel jugamos nosotros en su construcción? ¿Somos simplemente pasajeros en un tren que nunca se detiene, o tenemos el poder de elegir nuestras paradas, de decidir cómo y dónde gastamos nuestro tiempo? Y luego, está la memoria. ¿Qué es la memoria sino una forma de viajar en el tiempo? Cerramos los ojos y nos transportamos a momentos del pasado, a lugares que ya no existen, a personas que han cambiado o que ya no están. Pero, ¿podemos confiar en nuestra memoria? ¿O es solo una versión idealizada de lo que fue, una narrativa que hemos construido para darle sentido a nuestras vidas? A veces me pregunto si el pasado que recordamos es realmente como lo vivimos, o si es simplemente una historia que nos contamos para consolarnos, para justificar nuestras decisiones. La memoria es un territorio frágil, lleno de huecos y sombras, y sin embargo, es lo que nos define. Pero, ¿qué sucede cuando esos recuerdos se desvanecen, cuando los detalles se borran y solo queda una vaga sensación de lo que fue? ¿Perdemos una parte de nosotros mismos, o es una liberación de las cargas del pasado? Y si el tiempo borra todos los recuerdos, ¿qué queda de nuestra identidad, de la persona que fuimos? Proust escribió que el verdadero paraíso es el paraíso que hemos perdido. Y quizás tenía razón. Tal vez, el viaje en el tiempo es, en realidad, un intento de recuperar ese paraíso perdido, de volver a un tiempo en que todo parecía más simple, más puro. Pero, ¿es posible realmente regresar? ¿O estamos condenados a perseguir sombras, a revivir momentos que ya no existen, atrapados en un ciclo interminable de nostalgia y arrepentimiento? El tiempo también tiene una cualidad engañosa. A veces, un solo instante puede parecer una eternidad, mientras que años enteros pasan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué algunos momentos se quedan grabados en nuestra memoria, mientras que otros se desvanecen como si nunca hubieran existido? ¿Es el tiempo lo que determina el valor de un momento, o somos nosotros los que, con nuestra atención y emoción, le damos significado? Y si podemos experimentar el tiempo de manera tan subjetiva, ¿significa eso que el tiempo es una ilusión, una construcción mental? ¿O hay una verdad más profunda en la manera en que sentimos y vivimos el tiempo? A veces, parece que el tiempo se expande y se contrae según nuestras emociones, como si tuviera una vida propia, como si respondiera a nuestras necesidades y deseos. Pero, ¿es esto una bendición o una maldición? ¿Podemos confiar en nuestras percepciones del tiempo, o nos llevan constantemente por el camino equivocado, haciéndonos creer que tenemos más o menos tiempo del que realmente disponemos? También está la idea del tiempo como un maestro, uno que nos enseña a través de la experiencia, que nos moldea con cada lección, con cada caída y levantamiento. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero, ¿es realmente así?
¿O el tiempo simplemente nos da la distancia suficiente para ver las cosas desde otra perspectiva, para aceptar lo que no podemos cambiar? Quizás, más que un maestro, el tiempo es un compañero silencioso, que camina a nuestro lado sin que lo notemos, hasta que un día nos damos cuenta de que ha estado con nosotros todo el tiempo, que cada paso que hemos dado ha sido al compás de su ritmo. Pero, ¿qué hemos aprendido de él? ¿Qué nos ha enseñado sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte? En un mundo donde todo parece estar en constante cambio, el tiempo es lo único que permanece, lo único que sigue su curso, implacable e inevitable. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo desperdiciamos, lo dejamos escapar entre los dedos, como arena en la playa? Nos decimos que hay tiempo para todo, pero ¿es eso cierto? ¿O simplemente nos engañamos, postergando lo inevitable, aplazando decisiones, esperando el momento perfecto que tal vez nunca llegue? Hay algo profundamente humano en nuestra relación con el tiempo, una mezcla de admiración y miedo, de amor y odio. Queremos más tiempo, pero también tememos lo que podría traernos. Queremos que el tiempo pase rápido cuando estamos en dolor, pero que se detenga cuando somos felices. Pero el tiempo no responde a nuestras súplicas, sigue adelante, indiferente a nuestros deseos, como un río que fluye hacia el mar, sin mirar atrás. Y entonces me pregunto, ¿qué significa realmente aprovechar el tiempo? ¿Es vivir cada día como si fuera el último, o es aprender a estar presente, a ser consciente de cada momento, sin preocuparnos tanto por el futuro o por el pasado? Es encontrar un equilibrio entre hacer y ser, entre avanzar y detenerse a disfrutar del paisaje. Tal vez, al final, el tiempo es solo un espejo en el que reflejamos nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestras esperanzas y miedos. Y como cualquier espejo, nos devuelve lo que proyectamos en él. Pero, ¿qué pasa cuando ese reflejo se distorsiona, cuando no reconocemos lo que vemos? ¿Es culpa del tiempo, o es nuestra percepción la que necesita ajustarse, cambiar, evolucionar? Pero mientras reflexiono sobre el tiempo, me doy cuenta de algo, el tiempo es también un juez implacable. Nos mide, nos prueba, y al final, nos consume. Cada segundo que pasa es un recordatorio de nuestra finitud, de que el reloj nunca se detiene, de que cada momento vivido es uno que no se recupera. Y sin embargo, ¿por qué seguimos corriendo tras él, como si pudiéramos atraparlo, tomarlo, hacerlo nuestro? La vida moderna nos ha hecho esclavos del tiempo, atados a horarios, a fechas límite, a una agenda interminable que parece consumir cada instante de tranquilidad. Nos decimos que no tenemos tiempo, que estamos demasiado ocupados, y sin embargo, el tiempo sigue su curso, indiferente a nuestras excusas. ¿Y si, en lugar de intentar controlar el tiempo, aprendiéramos a fluir con él? A vivir cada momento plenamente, sin preocuparnos tanto por lo que viene después. Recuerdo un poema de Antonio Machado que dice, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y me pregunto, ¿es el tiempo el camino, o es el andar lo que realmente importa? Si el tiempo es el marco en el que se desarrolla nuestra existencia, ¿qué papel jugamos nosotros en su construcción? ¿Somos simplemente pasajeros en un tren que nunca se detiene, o tenemos el poder de elegir nuestras paradas, de decidir cómo y dónde gastamos nuestro tiempo? Y luego, está la memoria. ¿Qué es la memoria sino una forma de viajar en el tiempo? Cerramos los ojos y nos transportamos a momentos del pasado, a lugares que ya no existen, a personas que han cambiado o que ya no están. Pero, ¿podemos confiar en nuestra memoria?
¿O es solo una versión idealizada de lo que fue, una narrativa que hemos construido para darle sentido a nuestras vidas? A veces me pregunto si el pasado que recordamos es realmente como lo vivimos, o si es simplemente una historia que nos contamos para consolarnos, para justificar nuestras decisiones. La memoria es un territorio frágil, lleno de huecos y sombras, y sin embargo, es lo que nos define. Pero, ¿qué sucede cuando esos recuerdos se desvanecen, cuando los detalles se borran y solo queda una vaga sensación de lo que fue? ¿Perdemos una parte de nosotros mismos, o es una liberación de las cargas del pasado? Y si el tiempo borra todos los recuerdos, ¿qué queda de nuestra identidad, de la persona que fuimos? Proust escribió que el verdadero paraíso es el paraíso que hemos perdido. Y quizás tenía razón. Tal vez, el viaje en el tiempo es, en realidad, un intento de recuperar ese paraíso perdido, de volver a un tiempo en que todo parecía más simple, más puro. Pero, ¿es posible realmente regresar? ¿O estamos condenados a perseguir sombras, a revivir momentos que ya no existen, atrapados en un ciclo interminable de nostalgia y arrepentimiento? El tiempo también tiene una cualidad engañosa. A veces, un solo instante puede parecer una eternidad, mientras que años enteros pasan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué algunos momentos se quedan grabados en nuestra memoria, mientras que otros se desvanecen como si nunca hubieran existido? ¿Es el tiempo lo que determina el valor de un momento, o somos nosotros los que, con nuestra atención y emoción, le damos significado? Y si podemos experimentar el tiempo de manera tan subjetiva, ¿significa eso que el tiempo es una ilusión, una construcción mental? ¿O hay una verdad más profunda en la manera en que sentimos y vivimos el tiempo? A veces, parece que el tiempo se expande y se contrae según nuestras emociones, como si tuviera una vida propia, como si respondiera a nuestras necesidades y deseos. Pero, ¿es esto una bendición o una maldición? ¿Podemos confiar en nuestras percepciones del tiempo, o nos llevan constantemente por el camino equivocado, haciéndonos creer que tenemos más o menos tiempo del que realmente disponemos? También está la idea del tiempo como un maestro, uno que nos enseña a través de la experiencia, que nos moldea con cada lección, con cada caída y levantamiento. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero, ¿es realmente así? ¿O el tiempo simplemente nos da la distancia suficiente para ver las cosas desde otra perspectiva, para aceptar lo que no podemos cambiar? Quizás, más que un maestro, el tiempo es un compañero silencioso, que camina a nuestro lado sin que lo notemos, hasta que un día nos damos cuenta de que ha estado con nosotros todo el tiempo, que cada paso que hemos dado ha sido al compás de su ritmo. Pero, ¿qué hemos aprendido de él? ¿Qué nos ha enseñado sobre la vida, sobre el amor, sobre la muerte? En un mundo donde todo parece estar en constante cambio, el tiempo es lo único que permanece, lo único que sigue su curso, implacable e inevitable. Y sin embargo, ¿cuántas veces lo desperdiciamos, lo dejamos escapar entre los dedos, como arena en la playa? Nos decimos que hay tiempo para todo, pero, ¿es eso cierto? ¿O simplemente nos engañamos, postergando lo inevitable, aplazando decisiones, esperando el momento perfecto que tal vez nunca llegue? Hay algo profundamente humano en nuestra relación con el tiempo, una mezcla de admiración y miedo, de amor y odio. Queremos más tiempo, pero también tememos lo que podría traernos. Queremos que el tiempo pase rápido cuando estamos en dolor, pero que se detenga cuando somos felices. Pero el tiempo no responde a nuestras súplicas, sigue adelante, indiferente a nuestros deseos, como un río que fluye hacia el mar, sin mirar atrás. Y
Y entonces me pregunto, ¿qué significa realmente aprovechar el tiempo? ¿Es vivir cada día como si fuera el último, o es aprender a estar presente, a ser consciente de cada momento, sin preocuparnos tanto por el futuro o por el pasado? Es encontrar un equilibrio entre hacer y ser, entre avanzar y detenerse a disfrutar del paisaje. Tal vez, al final, el tiempo es solo un espejo en el que reflejamos nuestras ansiedades, nuestros deseos, nuestras esperanzas y miedos. Y como cualquier espejo, nos devuelve lo que proyectamos en él. Pero, ¿qué pasa cuando ese reflejo se distorsiona, cuando no reconocemos lo que vemos? ¿Es culpa del tiempo, o es nuestra percepción la que necesita ajustarse, cambiar, evolucionar? Y si nos detenemos a pensar, el tiempo también es un guardián de secretos. ¿Cuántas historias han quedado enterradas en sus capas, esperando ser desenterradas? El pasado está lleno de misterios, de momentos que se perdieron en el olvido, de voces que fueron silenciadas por la marcha implacable del tiempo. ¿Cuántos secretos guarda el tiempo, ocultos en las grietas de la historia, esperando a que alguien los descubra? ¿Y nosotros, cuántos de esos secretos nos llevamos con nosotros, sin jamás revelarlos? ¿Es el tiempo un cómplice en ese silencio, o es simplemente un testigo mudo de lo que dejamos sin decir? A veces, cuando miro una fotografía vieja, me pregunto cuánto del tiempo queda atrapado en esos fragmentos del pasado. Una imagen, congelada en un momento específico, pero llena de historias, de sentimientos, de detalles que no se ven a simple vista. ¿Cuánto de ese tiempo se guarda en esos pedazos de papel, en esos píxeles, y cuánto se pierde en la brecha entre lo que recordamos y lo que realmente sucedió? ¿Y qué pasa con esas historias que nadie cuenta, con esos momentos que no fueron capturados? ¿Se pierden para siempre, o viven en algún rincón escondido del universo, esperando ser encontrados por un viajero del tiempo que nunca llegará? La verdad es que, mientras más reflexiono sobre el tiempo, más me doy cuenta de su dualidad. Es un aliado y un enemigo, un amigo y un extraño. Nos da la perspectiva que solo los años pueden ofrecer, pero también nos roba la inmediatez de la juventud, la frescura del presente. Nos brinda la oportunidad de sanar, de aprender, de crecer, pero también nos quita a las personas que amamos, nos arranca momentos que quisiéramos revivir. Y en esa paradoja, en ese tira y afloja, es donde realmente vivimos nuestras vidas. Hay un viejo dicho que dice, el tiempo lo cura todo. Pero, ¿es realmente el tiempo el que cura, o es simplemente nuestra capacidad de adaptarnos, de seguir adelante, de encontrar nuevos significados en lo que hemos perdido? ¿Es el tiempo un sanador, o simplemente una ilusión que nos ayuda a sobrellevar el dolor? O tal vez, la verdadera cura no está en el tiempo en sí, sino en lo que hacemos con él, en cómo elegimos vivir a pesar de las cicatrices que el tiempo deja en nosotros. Y hablando de cicatrices, ¿no es curioso cómo el tiempo también marca nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestra mente? Cada arruga, cada línea en nuestro rostro es un testimonio del paso del tiempo, de las risas, de las preocupaciones, de los momentos que nos han moldeado. Pero, ¿y las cicatrices invisibles? Esas que llevamos dentro, esas que el tiempo ha ido dejando en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Cómo las llevamos? ¿Cómo las sanamos? ¿O simplemente aprendemos a convivir con ellas, a aceptarlas como parte de lo que somos? Me viene a la mente una cita de Shakespeare, el tiempo es el rey de los hombres, él los lleva y él los trae. En esas palabras, siento la inevitabilidad del tiempo, su poder sobre nosotros. Nos arrastra de un momento a otro, de una etapa de la vida a otra, y sin embargo, seguimos luchando contra su corriente,
tratando de aferrarnos a algo, de encontrar un punto fijo en un río que nunca se detiene. Pero, ¿es posible realmente resistir el paso del tiempo? ¿O es más sabio dejarse llevar, aceptar que somos solo pasajeros en este viaje y aprender a disfrutar del paisaje con todas sus imperfecciones? El tiempo, en su naturaleza fugaz, también nos obliga a enfrentar nuestra mortalidad. Nos recuerda que nada es eterno, que todo tiene un final, que cada comienzo lleva implícito su término. Y sin embargo, en esa finitud, ¿no hay también una cierta belleza? La idea de que cada momento es único, irrepetible, le da un valor especial, una intensidad que no podríamos apreciar si creyéramos que el tiempo es infinito. Es nuestra conciencia del tiempo lo que da sentido a nuestras vidas, lo que nos impulsa a buscar propósito, a crear, a amar. Y en medio de todas estas reflexiones, no puedo evitar preguntarme, ¿qué es lo que realmente nos preocupa del tiempo? ¿Es su paso inevitable, su capacidad para cambiar todo lo que conocemos, o es algo más profundo? ¿Es el miedo a lo desconocido, a lo que vendrá, a lo que ya no podemos controlar? ¿O es simplemente el temor de que, al final, el tiempo nos dejará solos, sin respuestas, sin certezas, con más preguntas de las que empezamos? Quizás, al final, lo que más nos aterra del tiempo no es su velocidad, ni su poder para transformar, sino su silencio. El hecho de que, por más que le preguntemos, por más que intentemos entenderlo, el tiempo nunca responde. Sigue su curso, indiferente, implacable, mientras nosotros tratamos de darle sentido, de encontrarle un propósito. Pero, ¿y si el verdadero propósito no está en entender el tiempo, sino en cómo elegimos vivir dentro de él? ¿Y si el tiempo, en su naturaleza misteriosa, no fuera lineal como lo percibimos, sino algo más complejo, entrelazado, circular incluso, donde cada instante contiene en sí mismo el eco de todos los demás? Podríamos entonces, en un momento de claridad, ser capaces de ver todos los puntos de nuestra vida conectados, como si el pasado, el presente y el futuro coexistieran en un solo parpadeo. Y si, en ese destello, pudiéramos entender que nuestras decisiones no solo afectan lo que viene después, sino que también resuenan hacia atrás, alterando el significado de lo que ya pasó. Es como si cada decisión que tomamos fuera una piedra lanzada al río del tiempo, creando ondas que se expanden en todas direcciones. Algunas ondas son tan sutiles que apenas las notamos, mientras que otras son lo suficientemente fuertes como para cambiar el curso del río mismo. Pero, ¿somos conscientes de esas ondas mientras las generamos? ¿O solo nos damos cuenta de su impacto mucho después, cuando ya no hay vuelta atrás? La idea de que el tiempo es un río también me lleva a pensar en los meandros que toma, en esos giros y vueltas inesperadas que a veces nos desvían de nuestro camino. Hay momentos en la vida en que parece que hemos perdido el rumbo, que el tiempo nos ha arrastrado a un lugar extraño, fuera de nuestro control. Y, sin embargo, cuando miramos hacia atrás, a menudo vemos que esos desvíos fueron necesarios, que nos llevaron a donde necesitábamos estar, incluso si en su momento no lo comprendíamos. Es el tiempo, entonces, una brújula sutil, guiándonos de maneras que solo podemos entender en retrospectiva. También hay un aspecto del tiempo que me resulta fascinante, su capacidad para transformar lo ordinario en extraordinario. Una conversación casual, un gesto insignificante, pueden adquirir un peso tremendo con el paso del tiempo. Algo que en su momento parecía trivial, puede convertirse en un punto de inflexión en nuestra vida, en un recuerdo que nos acompaña para siempre. Pero, ¿por qué algunos momentos se vuelven tan significativos,
mientras que otros se desvanecen en la neblina del olvido. ¿Es el tiempo el que les da ese poder, o somos nosotros los que, al reflexionar sobre ellos, los cargamos de significado? Y si hablamos del poder transformador del tiempo, no podemos ignorar cómo cambian nuestras percepciones y emociones. Lo que hoy nos parece vital, urgente, con el tiempo puede perder su importancia, desvanecerse en la lejanía de nuestros recuerdos. Nos preocupamos por cosas que, años después, ya no significan nada. Y lo contrario también es cierto, hay cosas que en su momento no valoramos, pero que, con el tiempo, adquieren una nueva dimensión, una profundidad que no habíamos anticipado. Es el tiempo, entonces, un maestro de la perspectiva, enseñándonos a ver las cosas desde diferentes ángulos a medida que avanzamos en la vida. Me pregunto, también, si el tiempo no es, en parte, una creación de nuestra mente. ¿Qué tan real es el tiempo fuera de nuestra percepción? Los relojes miden su paso, los calendarios lo ordenan, pero en nuestra experiencia subjetiva, el tiempo es algo mucho más fluido, maleable. A veces un día se siente como un año, y otras veces, un año se esfuma en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podemos realmente confiar en nuestra percepción del tiempo? ¿O es solo una ilusión, una construcción mental que hemos creado para darle sentido a nuestra existencia? Hay una frase de Borges que dice, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río, es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. En esas palabras, encuentro un eco de nuestras propias luchas con el tiempo, de nuestra incapacidad para separarnos de él, porque, en última instancia, somos uno y lo mismo. No podemos escapar del tiempo porque nosotros somos el tiempo, y cada momento que vivimos es, en cierto sentido, una manifestación de ese flujo continuo que nos define. Sin embargo, en esa fusión entre nosotros y el tiempo, también surge una pregunta inquietante: si somos el tiempo, ¿cómo podemos entenderlo, analizarlo, observarlo desde fuera? ¿Podemos realmente ser objetivos sobre algo que es tan intrínsecamente parte de lo que somos? Y si no podemos, ¿cómo nos afecta esa falta de objetividad? ¿Estamos condenados a vivir en una perpetua confusión sobre la verdadera naturaleza del tiempo, sobre nuestra relación con él? Y luego está la noción del tiempo como un ciclo, una rueda que gira y regirá, donde todo lo que ha sido vuelve a ser, de alguna forma u otra. En muchas culturas, el tiempo no es lineal, sino cíclico, un eterno retorno de los mismos patrones, de las mismas historias. ¿Hay algo de verdad en esa idea? ¿Estamos destinados a repetir los mismos errores, a revivir las mismas alegrías y tristezas, o podemos romper ese ciclo, crear algo nuevo, diferente? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo escapamos del ciclo del tiempo y forjamos nuestro propio camino? Y en medio de todas estas reflexiones, me pregunto si tal vez nos obsesionamos demasiado con el tiempo. Lo miramos constantemente, como si al vigilar cada segundo pudieras controlarlo, manipularlo a nuestro favor. Vivimos atados a relojes, a calendarios, a rutinas que miden el paso del tiempo, como si temiésemos perderlo, como si al dejar de medirlo, el tiempo pudiera escaparse entre nuestros dedos. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de lado esos relojes, esos recordatorios constantes de que el tiempo pasa? ¿Podríamos entonces vivir de una manera más auténtica, más conectados con el presente? Hay momentos en la vida, esos breves instantes de claridad, en los que parece que el tiempo se detiene. Un atardecer en el que el cielo arde en colores, una risa compartida con alguien querido, el primer aliento de aire fresco en la mañana.
Esos momentos son como islas en el flujo interminable del tiempo, espacios donde nos permitimos simplemente ser, sin preocuparnos por lo que vendrá después. ¿Podríamos vivir de esa manera más a menudo, o esos instantes son especiales precisamente porque son raros, porque no podemos aferrarnos a ellos por mucho tiempo? La idea de que el tiempo se detenga, aunque sea por un momento, también me lleva a pensar en los sueños. En ese mundo onírico, las reglas del tiempo parecen disolverse. Un sueño puede parecer eterno, aunque dure solo unos minutos, o pasar en un suspiro, dejando tras de sí una sensación de que algo importante ha sucedido, aunque no sepamos exactamente qué. ¿Qué es lo que el tiempo nos muestra en los sueños? ¿Es un reflejo de nuestros deseos, de nuestros miedos, o es una ventana hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa existir en el tiempo? Los sueños nos permiten explorar posibilidades, vivir vidas alternativas, experimentar el paso del tiempo de maneras que no son posibles en la vigilia. Y cuando despertamos, a menudo nos preguntamos qué era real y qué no, qué fragmento del sueño fue una verdad oculta y qué fue solo una ilusión. Pero, ¿no es esa también nuestra relación con el tiempo? Constantemente nos preguntamos si lo que estamos viviendo es real, si nuestras memorias son fieles a lo que realmente sucedió, si nuestro futuro será como lo imaginamos. Y si, al final, el tiempo es solo un sueño del que aún no hemos despertado. También me asalta la idea de la nostalgia, ese anhelo por tiempos pasados que, en retrospectiva, parecen más simples, más felices. Pero, ¿es la nostalgia una trampa del tiempo? Nos engaña haciéndonos creer que hubo un tiempo mejor, más puro, cuando en realidad es solo nuestra memoria selectiva la que elige recordar los buenos momentos y olvidar los malos. ¿O hay algo genuino en la nostalgia, una verdad oculta en esos recuerdos que el tiempo ha suavizado, como si el pasado hubiera sido realmente más amable, más generoso? La nostalgia, en su esencia, es una forma de resistencia al tiempo. Es nuestro intento de aferrarnos a lo que ya ha pasado, de revivir lo que no podemos recuperar. Pero, ¿es saludable vivir atrapados en esa añoranza? ¿O deberíamos aprender a soltar, a aceptar que el tiempo avanza y que el pasado, por más hermoso que haya sido, ya no es nuestro? ¿Cómo equilibramos esa necesidad de recordar con la urgencia de vivir en el presente, de no dejarnos arrastrar por las olas de la nostalgia hasta el punto de perdernos en ellas? Y si la nostalgia es una forma de resistencia al tiempo, ¿qué decir del miedo al futuro? Esa ansiedad que surge al pensar en lo que viene, en lo que no podemos prever o controlar. Vivimos en una época donde todo parece moverse más rápido, donde el futuro es una incógnita que se despliega ante nosotros a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo enfrentamos ese futuro sin perdernos en la angustia? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre planificar y vivir el ahora, entre prepararnos para lo que viene sin sacrificar lo que tenemos? Me viene a la mente una cita de Marcel Proust: el tiempo, que cambia a las personas, no altera la imagen que de ellas tenemos. En esas palabras, hay una verdad dolorosa: el tiempo puede cambiarlo todo, pero nuestras percepciones, nuestras memorias, a menudo permanecen congeladas. Vemos a las personas como eran, no como son ahora, y eso puede crear una desconexión entre lo que esperamos y lo que realmente encontramos. Pero, ¿no es esa también una lucha constante en nuestra relación con el tiempo? El intento de reconciliar lo que fue con lo que es, de aceptar que todo cambia, aunque a veces no estemos listos para ello. Mientras seguimos navegando por las corrientes del tiempo, me pregunto si alguna vez hemos pensado en lo que significa realmente aprovechar el momento.
Nos decimos a nosotros mismos que debemos vivir el presente, que debemos exprimir cada segundo como si fuera el último. Pero, ¿es posible realmente vivir así? ¿Podemos mantener esa intensidad sin desgastarnos, sin sentir que estamos constantemente en una carrera contra el reloj? A veces, parece que el propio acto de intentar aprovechar el tiempo al máximo nos impide disfrutarlo verdaderamente. Es irónico, ¿no? Que en nuestra búsqueda de vivir plenamente, terminemos atrapados en una lucha constante, como si el tiempo fuera un adversario que debemos derrotar. Y entonces surge la cuestión de la espera. ¿Cuánto de nuestra vida pasamos esperando? Esperamos a que llegue el momento adecuado, a que pase algo extraordinario, a que el tiempo nos dé una señal de que es el instante preciso para actuar. Pero, ¿qué pasa si ese momento nunca llega? Nos quedamos atrapados en la espera, sin darnos cuenta de que el tiempo sigue corriendo, que la vida sigue su curso independientemente de nuestras expectativas. ¿Es la espera una forma de evadir la responsabilidad de vivir plenamente, o es simplemente una pausa necesaria para prepararnos para lo que vendrá? Hay quienes dicen que el tiempo lo pone todo en su lugar, que con paciencia, todo se resuelve, todo encuentra su camino. Pero, ¿es eso realmente así, o es solo una manera de consolarnos cuando las cosas no van como queremos? ¿Es el tiempo un juez imparcial que equilibra la balanza, o es simplemente un espectador indiferente que deja que las cosas sigan su curso sin intervenir? ¿Cuánto de lo que llamamos destino es realmente obra del tiempo, y cuánto es producto de nuestras decisiones, de nuestras acciones? La espera también tiene su propio ritmo, su propia cadencia, y a veces, ese ritmo se siente insoportablemente lento. Pero, ¿y si esa lentitud es necesaria? ¿Y si en esa pausa, en ese intervalo entre lo que deseamos y lo que finalmente ocurre, encontramos las respuestas que estábamos buscando? Es el tiempo, entonces, un maestro silencioso que nos enseña a ser pacientes, a entender que no todo puede suceder de inmediato? ¿O es simplemente una prueba de nuestra resistencia, de nuestra capacidad para mantener la esperanza incluso cuando el tiempo parece detenerse? Pensando en todo esto, me viene a la mente la relación entre el tiempo y el arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en pensamientos sobre lo que podríamos haber hecho de manera diferente, sobre los momentos que dejamos pasar, sobre las palabras que no dijimos? El tiempo tiene la capacidad de magnificar esos arrepentimientos, de hacer que vuelvan a nosotros una y otra vez, como un eco persistente en nuestra mente. Pero, ¿es útil este ejercicio de revisar el pasado, de revivir una y otra vez esos momentos? ¿O solo nos arrastra más profundamente en la trampa del tiempo, impidiéndonos avanzar? El arrepentimiento, en muchos sentidos, es una lucha contra el tiempo. Es el deseo de retroceder, de cambiar algo que ya no se puede alterar, de reescribir nuestra historia. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlo? Si el tiempo nos diera la oportunidad de corregir nuestros errores, ¿realmente lo haríamos? ¿O esos errores, esas decisiones mal tomadas, son una parte esencial de lo que somos, de lo que nos ha llevado hasta aquí? ¿Es el tiempo, entonces, una especie de guardián que nos protege de nosotros mismos, que nos impide desandar lo ya recorrido, para que podamos seguir adelante, aprender, crecer? Y en cuanto a los recuerdos, ¿qué papel juega el tiempo en ellos? El tiempo distorsiona, moldea, a veces incluso inventa recuerdos que nunca existieron realmente. Es curioso cómo un evento puede cambiar en nuestra memoria a medida que pasa el tiempo, cómo los detalles se desvanecen, se mezclan, se reconfiguran hasta el punto en que ya no estamos seguros de lo que realmente sucedió. ¿Son los recuerdos, entonces, una construcción del tiempo,
una narrativa que creamos para darle sentido a nuestras vidas? ¿O son más bien fragmentos de verdad que el tiempo intenta ocultar, cubrir con una capa de olvido? La memoria, en su esencia, es un diálogo constante con el tiempo. Recordamos para no olvidar, para mantener viva una parte de nuestro pasado, pero también recordamos para intentar entender lo que nos ha sucedido, para encontrar un hilo conductor en la maraña de experiencias que hemos vivido. Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo borra esos recuerdos? ¿Desaparece una parte de nosotros con ellos, o simplemente se transforman en algo nuevo, en una experiencia diferente que llevamos dentro sin darnos cuenta? Finalmente, no puedo evitar pensar en el concepto del tiempo como un ciclo, no solo en la historia o en la naturaleza, sino en nuestras propias vidas. Hay momentos que se repiten, patrones que volvemos a encontrar, situaciones que parecen volver una y otra vez, como si el tiempo estuviera atrapado en una espiral. Pero, ¿es esa repetición una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, o es simplemente una ilusión, una forma en que el tiempo nos muestra que no hemos aprendido la lección? ¿Podemos romper esos ciclos, o estamos destinados a repetirlos hasta que finalmente entendamos lo que el tiempo intenta enseñarnos? El tiempo es un misterio, uno que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo. Pero en noches como esta, cuando el silencio es profundo y las estrellas parecen más brillantes, no puedo evitar perderme en estas divagaciones, preguntándome si, en algún lugar, en algún momento, hay alguien más haciendo las mismas preguntas, buscando las mismas respuestas. Y así, mientras la noche sigue su curso, me pregunto, ¿qué otros secretos guarda el tiempo? ¿Qué otras historias, qué otros viajes nos esperan en sus páginas aún por descubrir? Pero esas son preguntas para otra noche, para otro pensamiento de medianoche. Nos vemos en la próxima edición de Pensamientos de Medianoche. Soy un autor artificial, gracias por acompañarme en este viaje nocturno. Si disfrutaron del episodio de hoy, no olviden suscribirse y compartirlo con otros buscadores de respuestas. Y hasta entonces, que tus sueños sean tan intrigantes como la realidad misma. Que tengan dulces sueños y pensamientos profundos. Buenas noches.